la imagen del sistema nervioso? Sí, doctora. Buen día, doctora, así se ve. Ya, perfecto. Entonces ahora seguimos con nuestro sistema nervioso. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hemos visto. Cerebro. Esta imagen que ustedes tienen aquí ya la habíamos visto la semana pasada y nos muestra exactamente todo lo relacionado con el cerebro, las vesículas cerebrales, que es las que vamos a hablar hoy, les dije, considerando que todo lo que se refiere al mielencéfalo y al rombencéfalo recibe el nombre de tallo cerebral. O también le dan ese nombre, algunos autores no, tallo cerebral. Y todo lo que constituye mesencéfalo y todo lo que constituye, bueno, una parte del mesencéfalo también corresponde al tallo cerebral. El diencéfalo y el telencéfalo son los centros superiores. ¿Qué tiene esta relación del tallo cerebral? En que es parecido a la médula espinal. Es una transición, dice. Es parecido a la médula espinal. Es decir, vamos a encontrar elementos similares a los de la médula espinal. Vamos a empezar con el mielencéfalo. Aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos la vista dorsal y aquí tenemos la imagen del mielencéfalo. En el mielencéfalo, aquí está, mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo. En el mielencéfalo encontramos que la médula era un tubo cerrado, pero pueden ver cómo en el mielencéfalo se ha abierto la parte dorsal, o sea, la imagen que les puedo dar es que se imaginen es su libro cerrado y después cuando lo abren, entonces ha quedado todas las hojas, todo el centro expuesto. Todo lo que era el lumen, lo que era el tubo, era aquí expuesto y las paredes han quedado hacia los lados. Sin embargo, igual distinguimos placas alares y placas basales y el lumen, lo que era la luz del lumen de la médula, es lo que va a constituir aquí el cuarto ventrículo. Recibe también información y es una prolongación de la médula espinal en sentido de que va recibiendo desde las placas basales, va recibiendo todavía fibras. Recuerdan que las de la médula que salían, alares, salían de la médula, iban hacia los centros superiores con las sensitivas, con la información. Este sigue prolongándose entonces. Y encontramos en estas placas alares y basales. Las basales son similares exactamente a y tenemos la sustancia del manto y la sustancia blanca, marginal. Las basales son similares a las que habíamos visto, o sea, áreas motoras, y las alares son las áreas sensitivas, eferentes y aferentes. Lo que encontramos en estas placas es que, como podemos ver aquí, se subdivide en tres grupos de núcleos, o sea, tres a un lado, tres al otro, las basales y similar las alares. Estos núcleos reciben nombres eferentes somáticos, se ven a la línea media, eferente visceral especial, eferente visceral general. Y aquí empezamos de nuevo, pero ya por atrás, porque si hubiera estado cerradito, hubiera estado aquí atrás. Somático aferente, somático aferente visceral especial, aferente visceral general. Esos son los nombres que reciben. Bien, ¿y qué rol tienen estos núcleos? Pues cuando ustedes empiezan a ver aquí ya los numeritos, precisamente aquí es donde empiezan a originarse los pares craneales. Y tenemos, por ejemplo, en el somático eferente tenemos el hipogloso que se dirige hacia la lengua. En el eferente especial tenemos el 9, el 10 y el glosofaringio, el neumogástrico y el accesorio, que se dirigen donde tenemos que se dirigen hacia los músculos de los ojos, se dirigen hacia arriba. En realidad, no, hacia la garganta, perdón.
hacia los músculos, hacia el área de la garganta. Y tenemos este eferente visceral general, donde se dirige a la musculatura lisa del aparato respiratorio, digestivo y corazón. Estos dos, el eferente somático, vamos a ver que se prolonga hacia el meten y se prolonga hacia el mesencéfalo y nos forma una columna somática eferente. Este tiene su presencia aquí y se prolonga hacia el metencéfalo, una columna somática visceral especial eferente. Estos son entonces las columnas motoras en que encontramos. ¿Qué ocurre con relación a las aferentes? Igual que pasaba con las placas de la médula, estas no mandan, sino que van recibiendo la información. En consecuencia, también tenemos que la formación, encontramos las neuronas que van a dirigirse hacia los músculos, hacia la musculatura, que van a decir que es de los sensitivos generales, con ese nombre les van a dar a la musculatura que viene de la faringe, estoy hablando del eferente, desde la faringe, la temperatura, el dolor, y en este nivel está representado entonces por los pares, por el noveno par. El especial se va a dirigir hacia la misma área donde se refería el visceral, pero recogiendo la información. Y en este caso tenemos el trigémino y el facial, pero en sensitivo. Y el general, mire que los dos generales recibe del mismo lugar de donde mandó a las vísceras y recibe de las vísceras. Como ven, entonces, todo esto lo van a ver ustedes con detalle, porque ya van a empezar con neuroanatomía y ya van a ver con todo el detalle esto. De esta manera, entonces, están empezando a formar estas estructuras. ¿Qué pasa con la placa del techo? La placa del techo, al principio en la médula, está formada por células ependimarias, como ustedes bien saben, la luz de la médula adentro del tubo eran células ependimarias, que el mesénquima que está por encima va a complementar y lo que va a formar es esta tela coroidea. Y esta tela coroidea va a empezar a mandar hacia adentro estas prolongaciones, aquí está el ventrículo, que van a ser los plexos coroideos del cuarto ventrículo. Hay algo más que hay aquí, pero que les voy a mostrar en otra imagen mejor. Este sería entonces el mielencéfalo. También recibe el nombre, el mielencéfalo, de bulbo raquídeo, o también lo llaman ahora, antaño era bulbo raquídeo, ahora muchos libros de anatomía, no sé el de ustedes qué dirá, lo llama también médula oblonga. Los dos nombres designan a lo mismo. Para irnos al metencéfalo, quiero aprovechar esta imagen porque aquí tienen ustedes la parte que corresponde al metencéfalo. Y observen además cómo, que está en azulito, como aquí, en el metencéfalo aparecen estas imágenes que son los labios rómbicos y que van a ver enseguida, tienen la importancia que tienen. Y fíjense cómo está abierto hacia el mielen y cómo está cerrado hacia el metencéfalo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el metencéfalo? En primer lugar, vamos a encontrar que si en este se abrió como si fuera un libro, en este otra vez el tubo empieza a cerrarse y aquí tienen ustedes los labios rómbicos en esa parte que se va cerrando. Ahora que los núcleos pontinos. En este punto me olvidaba decirles además que seguramente les van a dar no seguramente, les van a hablar en neuro, que también hay migración de neuroblastos de la zona del manto hacia esta capa marginal, y en esta capa marginal aquí tenemos un ejemplo de lo que forman estos neuroblastos, los núcleos de la oliva. Eso van a ver ustedes con más detalle en neuroanatomía. Entre otros núcleos, hay otros más, pero de ahí tienen su origen, migración de neuroblastos que se van hacia la marginal. En el metencéfalo, nuevamente podemos encontrar la misma situación, excepto que se va cerrando, teniendo aquí el cuarto ventrículo, y además tenemos igual las placas alares, tenemos igual las basales, alares,
las eferentes, las aferentes, y nuevamente tenemos la misma imagen con los núcleos. Aquí hay un error en esta imagen. En esta figura ya habíamos dicho que en el somático eferente no tenemos el quinto par, tenemos el cuarto, o sea, el abdúceps. Aquí habíamos dicho el eferente visceral especial. En la anterior imagen, en el mielencéfalo, habíamos visto el 7 y el 5, el trigémino y el facial. Y aquí habíamos visto el cuarto, perdón, el cuarto par. Aquí tenemos el 5 y el 7. Estos son los que se van a dirigir hacia los arcos faríngeos. Aquí tenemos... no, en el mielencéfalo tenemos los de los arcos faríngeos, el vago y el gloso, el vago y el hipogloso. Aquí tenemos el trigémino y el facial. Tenemos los que se dirigen hacia los arcos faríngeos. Y aquí tenemos nuevamente otro que se dirige hacia las vísceras en general. Este es más que nada hacia la musculatura lisa. Y la misma figura tenemos en cuanto a la aferente somática, donde tenemos la somática, la visceral especial y la visceral general, que se va a dirigir también hacia las estructuras de los, hacia glándulas, tejidos, núcleos sensitivos y músculo liso. Lo que aquí también podemos ver en referencia al metencéfalo es cómo las flechas nos muestran desde estas áreas sensitivas hay también migración de neuroblastos hacia la marginal, a la capa marginal de la placa basal, donde van a formar los núcleos pontinos. Y es que esta capa marginal se va a empezar a expandir, a crecer, porque por ahí van a empezar a pasar una serie de fibras que vienen de otros niveles, que conectan la médula, el puente, o sea, la médula, el cerebro, el cerebelo, son los núcleos pontinos, y esta, por el paso de las fibras, la corteza cerebelosa, también por el paso de las fibras es que le dan el nombre, puente, o también se llama protuberancia. Con cualquiera de los dos nombres, vale, puente o protuberancia. Labios rómbicos están empezando a extenderse sobre el techo y sobre nacen de las placas alares, estos dos. Estos labios rómbicos, enseguida los vamos a ver cómo crecen hacia la línea media y terminan uniéndose. Aquí está el mielen, aquí está el mesen, y aquí los tenemos a los labios rómbicos que al extenderse hacia la línea media terminan juntándose. Y se terminan juntando precisamente porque, espérense, aquí está, precisamente porque en este pliegue pontino se va ajustando, al crecer las estructuras se va cerrando, se va juntando, se va uniendo el pliegue pontino. Entonces, al incrementarse más este pliegue, al irse cerrando, hace que se aproximen los dos extremos y nos terminan formando estos labios, los labios rómbicos, que al final lo que forman es la placa cerebelosa. En esta placa cerebelosa, cuando empieza a formarse, tenemos al medio el vérnix y a los lados se forman los hemisferios cerebelosos. Con el seguir creciendo y desarrollando, pues va a aparecer, al desarrollarse la estructura, no crece la placa de una manera maciza, compacta, termina dividida por una fisura, una parte que crece más, sobresale, y la que crece menos queda hundida, y nos forma el nódulo y el flóculo, que es la parte más antigua, dice filogenéticamente, o sea, desde de la evolución y el desarrollo, es la parte más antigua del cerebelo, el arquicerebelo. Está en el arquicerebelo. Entonces aquí tenemos debajo del vérnice del nódulo y debajo de los hemisferios el flóculo. De esta manera se está constituyendo el cerebelo.
El cerebelo, como ven, estaba, aquí está el techo del cuarto ventrículo, dice cortado. Como ven, el cerebelo tiene relación precisamente con el techo, con el cuarto ventrículo. Enseguida también veremos eso, pero antes aquí quería mostrarles lo que les dije. Si bien se ha cerrado, se ha formado el cuarto ventrículo, pero aquí podemos ver cómo aparecen en él. El cuarto ventrículo se formó entonces del miele y del metencéfalo. Podemos ver cómo aparecieron, en los extremos aparecieron estos agujeros que corresponden al agujero medial de Magendie y los agujeros de Luschka, que son los que permiten que el líquido cefalorraquídeo que se forma dentro de los ventrículos pueda salir y también pueda bañar por afuera la médula espinal, en el espacio subaracnoideo, pueda circular por el espacio subaracnoideo. Aquí están entonces esos agujeros de Luschka y Magendie. Lo que les decía entonces, cuando ya está el mesencéfalo, aquí está la formación del cerebelo, les decía, está sobre el techo del cuarto ventrículo, pero miren, aquí tienen ustedes precisamente un plexo coroideo del cuarto ventrículo, y aquí está más notorio todavía el cuarto, y en ese, de hecho, tiene una relación que en neuro les van a dar seguramente, que son los famosos velos medulares del anterior y posterior. Esto les van a mostrar, incluso tiene sus válvulas de Busens, les van a mostrar con lujo, con detalle. Esto es la generalidad, esto son los materiales. Con esto, desarrollando esto, les van a ir mostrando en neuroanatomía perfectamente este vínculo y esta relación. Aquí lo que vemos es que esta placa que se formó cerebelosa, aquí está precisamente, ven cómo dice granular externa, esta placa tiene la misma estructura que hemos visto para todo el tubo. O sea, hay una capa del manto, una capa marginal y hay una capa neuroepitelial, que es la que está más adentro y que no sale aquí en la figura. Ya sabemos que la interna es la del neuroepitelio, de las células que es donde empiezan a diferenciarse. En esta capa del manto empieza la diferenciación y al ir migrando las células, de aquí migran células a la superficie y nos dan la granulosa externa. Aquí está precisamente plegándose, doblándose y acomodándose para venir el plexo coroideo encima del techo del ventrículo. En un segundo paso, desde esta capa interna, siguen migrando las células hacia la coroidea, concretamente las células de Purkinje, y entonces en este momento se va a ir a diferenciar, se van a ir formando una capa granulosa, ya una capa granulosa externa, desde la cual van a empezar a formarse con las de Purkinje todas las capas que constituyen al cerebelo. ¿Han llevado cerebelo en histología? ¿O todavía no? ¿Ya han llevado en histología el tejido nervioso? Sí, doctora. ¿Sí han llevado o no? ¿Cómo es? ¿No se acuerdan? Sí, doctora. Bueno, han llevado. Entonces, ya saben, desde esta parte entonces se constituyen todas las capas de la corteza del cerebelo, ¿no? Todas las que tiene. También al migrar hacia las células también se dirigen, también dar origen a unas células internas de una granulosa, de donde se van a formar incluso otras células, también tenemos en otras células. A partir de además algunas de las que quedan en el interior, vamos a constituirse los núcleos cerebelosos, y aquí tenemos el primero más, el que se conoce, el núcleo dental. Estas estructuras completan su desarrollo, digamos así, después del nacimiento. Incluso ya hemos visto en la clase pasada que la mielinización no termina en la vida fetal, se completa después del nacimiento. El cerebelo, ya saben ustedes que es un órgano que nos permite el equilibrio, entre otros, el equilibrio. Entonces, ahí tienen ustedes la formación del cerebelo. Aquí están precisamente lo que decía la granulosa externa, la migración de las células de Purkinje, y aquí tienen entre ellas cómo se está formando la corteza cerebelosa, y aquí tienen la granular interna, y completan ustedes con todas esas que les han dado en histología.
En el mielencéfalo se abrió por completo el techo. En el metencéfalo se fue cerrando y en el mesencéfalo volvemos a una estructura similar casi a la de la médula, no igual. Aquí tenemos nuevamente la cavidad, placa alar, placa basal y entre las dos un surco limitante. Pero aquí tenemos algo, esta cavidad al desarrollarse, como ya hemos visto, al desarrollarse, esta cavidad que queda aquí va a ser la que conecte el cuarto ventrículo con el tercero o ventrículo medio. Y es el que se conoce como el conducto cerebral o también se lo llama acueducto de Silvio. Es el otro nombre que tiene. Este es el que forma. A diferencia de los dos anteriores, tenemos que en las placas basales solo tenemos el somático eferente y el visceral eferente especial. En el somático eferente tenemos dos núcleos. Tenemos el del 3 y el 4, el oculomotor y el patético. Y tenemos también que por migración de células que vienen desde los otros niveles, tenemos la formación de otros núcleos, como por ejemplo, aquí tenemos el núcleo rojo o la sustancia negra. Y además, la plapa marginal, aquí tenemos las flechitas, nos marcan la migración de las células. La capa marginal, como ustedes pueden ver, se va expandiendo y creciendo nuevamente porque es el que permite el paso de fibras nerviosas y que van comunicándose con otros niveles. Y es el pie de los pedúnculos cerebrales. En las placas alares ya no hay esa diferencia en somáticos, viscerales, sino que se forman dos acúmulos, en los acúmulos, primero dos masas, dos acúmulos, que posteriormente se dividen por un surco en dos componentes, uno anterior y uno posterior, y que aquí están con el nombre de colículos, pero que también reciben el nombre de... no son los colículos, reciben el nombre de... ahorita me voy a acordar. Entonces, aquí los tenemos entonces presentes. A lo que es el anterior y el posterior, lo que en esta zona que es aferente, se van a relacionar. El anterior va a ser para estímulos hacia el ojo y el posterior va a ser con órgano, relación, en realidad, relación hacia el ojo y el posterior hacia el oído. Estos van a ser entonces los que se van a formar a partir del mesencéfalo. Como ustedes están viendo en este tallo cerebral, lo que vamos organizando en placas alares y placas basales, tenemos las áreas igual eferentes y aferentes, motoras y sensitivas. Se van formando los núcleos donde están naciendo los pares craneales, algunos otros nuevos que van a conocer ustedes ya en neuroanatomía. En los otros textos no eran colículos, eran tubérculos cuadrigéminos. Ese era el otro nombre que por ahí pueden encontrar. En lugar de colículos, en antaño se usaban tubérculos cuadrigéminos, anteriores y posteriores. Igual el nombre que encuentren a los dos se refiere a lo mismo. Decía entonces que están observando cómo en el tallo se mantiene una similitud con la médula en cuanto a las placas alares basales en su distribución. Tienen ustedes los pares craneales y tienen un cuadrito en el texto donde están señalados los núcleos de cada uno de estos pares, de los pares y su ubicación en el mielen, en el meten, en el mesencéfalo y si son somáticos o son viscerales y si son aferentes o eferentes. Tienen ustedes esta tabla. De esta manera, entonces, tenemos la formación de tenemos que el cerebro medio o mesencéfalo y termina su similitud. Y los pedículos. Ahora, en lo que se refiere ya propiamente a los núcleos centrales, aquí ya es completamente diferente. Y es diferente porque tenemos el telen, el mielen, el diencéfalo y el telencéfalo.
¿Qué tenemos en esta figura? Aquí ya no hablamos de placas basales, de placas alares, aunque sí tenemos todavía una placa del techo, y tenemos el diencéfalo. Aquí lo tenemos. Está ubicado al medio, es una vesícula que está al medio, miren, aquí lo tenemos en parte, en este corte, la línea les marca el corte. Esta parte de arriba corresponde al tele y esta parte de abajo corresponde al diencéfalo. En primer lugar, la cavidad que se forma aquí del tubo corresponde al ventrículo medio o tercer ventrículo. En la que se forme del telencéfalo van a ser los ventrículos laterales. Y aquí perfectamente podemos ver cómo el tercero se comunica con los laterales a través de lo que son los agujeros o foramen, lo que dice el texto, foramen y agujeros lo mismo. Foramen, agujeros de Monro. Aquí los tienen ustedes. Seguramente que les van a dar en anato como agujero. Se comunica. Entonces tenemos de los ventrículos laterales al foramen por el de Monro al tercero. Del tercero por el acueducto al cuarto ventrículo. Y por los agujeros de Lutschki-Magendie, también se vaya por fuera la médula. Ahí tienen ustedes toda la circulación del líquido cefalorraquídeo. En este diencéfalo no tenemos, se dice que hay una placa del techo, que la tendríamos por acá, y que esta placa del techo es la que forma los plexos coroideos del tercer ventrículo. El mecanismo es exactamente el mismo que hemos visto hace un rato. Células ependimarias, mesénquima, y se forman los penachos hacia adentro y se forma el líquido cefalorraquídeo. Aquí está el agujero, aquí tienen ustedes bien grande el agujero de Monro, aquí está. No tiene, además la placa del techo también forma hacia la parte posterior un engrosamiento que está aquí ubicado y que luego se va a proyectar hacia el mesencéfalo y que va a constituir, este engrosamiento va a constituir la glándula pineal o epífisis. Es donde se sintetiza la melatonina, está muy relacionada con el sistema, los ritmos circadianos, o sea, del sueño, es decir, sensible a la luz, a la oscuridad, y otras muchas acciones más tenemos con relación a esta glándula pineal. Además, en este caso se dice que solo habría placas alares. Sin embargo, la presencia de un conocido nuestro, el Sonic, Hedogg, nos hace, que ha aparecido en esta zona, hace sospechar de que sí existiría una placa del piso. Eso por la presencia del gen. Sin embargo, nosotros veremos que hay placas alares. Estas quedan divididas por un surco profundo, el surco hipotalámico, que nos divide esta placa alar en lo que conocemos como el tálamo y el hipotálamo. Pero además también aquí tenemos otra componente más que les van a dar el neuro y que es el epitálamo, donde incluso se forman los núcleos de la vénula, entre otros. Son las componentes. El tálamo también puede crecer hacia la línea media, déjenme ver. Aquí tenemos en los cortes el tálamo, después vamos a verlo. Y puede unirse a través con el otro, con su componente del otro lado, los dos pueden unirse con su componente del otro lado. Sin embargo, no nos da esa masa intermedia intertalámica, puede producirse, puede formarse. El hipotálamo se va a dividir en una serie de núcleos que forman un montón de elementos, un montón de que les van a señalar, pero de los que nos ocuparemos precisamente del cuerpo mamilar. Una protuberancia en la superficie y que vamos a ver a cada lado para qué lo tenemos. Relacionado el hipotálamo con la digestión, los núcleos del hipotálamo con la digestión, con el sueño, con las emociones, con la temperatura corporal. Son núcleos entonces que vamos a encontrar en el hipotálamo. Ahora, miren aquí algo que se está formando y además aquí adelante también tenemos algo, el quiasma óptico. Miren aquí cómo desde esta parte inferior del hipotálamo, de este elemento donde se ha diferenciado, tenemos el infundíbulo. Fíjense en esta cosita.
¿Qué es lo que se forma a partir del infundíbulo? Voy a saltarme y nos vamos a ir al infundíbulo. Esta partecita que se llama infundíbulo va a participar en la formación de una glándula súper importante y que es la hipófisis. El infundíbulo nace entonces a este nivel del hipotálamo. Y después nos vamos a acordar de él. Es el que va a constituir la neurohipófisis. Como nuestro embrión está completamente doblado, está por el plegamiento cefalocaudal, etcétera, que ya sabemos, aquí tenemos la futura cavidad bucal, o sea, el estomodeo, y vemos cómo por delante, desde el ectodermo que viene por delante de esa cavidad bucal del estomodeo, se produce esta invaginación que está a la altura precisamente del infundíbulo y que constituye la llamada bolsa de Rathke. Al irse desarrollando los huesos de la cara y todos los huesos del cráneo, cada vez la bolsa se va acercando más hacia el infundíbulo y aquí tenemos cómo se está formando el esfenoides. Y al encontrarse los dos, la bolsa de Rathke y el infundíbulo, pues la bolsa los rodea un poquito, se encuentran, se abrazan. La bolsa de Rathke es la que va a formar lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, una partecita que rodea al tallo del infundíbulo, al tallo, que va a ser la parte tuberal o pars tuberalis, y esta parte intermedia que nadie sabe para qué sirve. Y por su parte, el infundíbulo nos forma la neurohipófisis. Y el esfenoides les ha formado pues la famosa estrella turca donde se encuentra nuestra hipófisis. Esto les hago recuerdo porque se acuerdan ustedes precisamente que es de la partir de esta zona de donde aparece la hormona estimulante de las gonadotrofinas que actúa sobre el lóbulo anterior de la hipófisis y empieza la famosa historia de la luteinizante y la folículo estimulante. Mire cómo están vecinos los unos con los otros. De esta manera se forma entonces, decía, la hipófisis. Falta alguna que se quede por esta zona. Aquí está. Un pedacito que de la bolsa de Rathke que se quedó en esta zona antes sin entrar al hueso nos puede dar una hipófisis faríngea. Restos de la bolsa de la bolsa de Rathke que no desarrolló correctamente o se quedaron aquí en la trilla turca o en el vecindario, nos pueden dar los craneofaringiomas. Son anomalías que van a interferir con el desarrollo, o sea, con la misma desarrollo de la glándula y que van a causar hidrocefalia y una serie de complicaciones. Entonces, con el diencéfalo lo que teníamos, lámina del techo, presos coroideos del ventrículo medio y tenemos la glándula pineal. Placas alares, el tálamo, el epitálamo. Serían las hipotálamo, y aquí les estoy mostrando el epitálamo que les digo en nuestro texto no está descrito, pero que en neuro les van a dar, seguro. Aquí tenemos un corte que nos muestra la relación de esta que está al medio con los hemisferios cerebrales. Y esto está relacionado, aquí lo vemos mucho mejor todavía. Aquí tenemos este cortecito a este nivel y podemos ver el hipotálamo, este cuerpo estriado y esta parte, cuerpo estriado y ventrículos que corresponden al telencéfalo. Y aquí atrás podemos ver el vínculo entre el tálamo y este cuerpo estriado del que vamos a hablar enseguida. ¿Qué pasa con el telencéfalo? Pues el telencéfalo resulta que en lugar de crecer hacia adelante como han hecho las otras, que hemos visto en lista, ¿no? Hemos visto, a ver, aquí lo vamos a volver a mirar para ver al telencéfalo. Como en lugar de seguir, venía aquí el mielen, adelante venía el meten, más adelante el mesen, vino por aquí el diencéfalo, pero fíjense que el telencéfalo no crece aquí adelante, sino que se expande hacia los lados, crece hacia los lados. Y ese crecimiento que le da hacia los lados
es precisamente el que nos permite formar los hemisferios cerebrales. Hemisferios cerebrales que aquí los vemos relacionados, entonces aquí se han expandido hacia los lados y aquí podemos ver al medio el tercer ventrículo y el hipotálamo. ¿Qué pasó? Y el tálamo. Aquí está el diencéfalo, y aquí tenemos creciendo hacia los lados al telencéfalo. Ahí está. Tálamo, hipotálamo. Tálamo, hipotálamo. Tercer ventrículo. Y aquí podemos ver. Aquí no se nota tanto, pero en la imagen anterior hemos visto cómo por este ladito están los agujeros de Monro. La expansión en este lado da origen entonces al crecimiento en los hemisferios cerebrales. La expansión nos va a dar lugar entonces al crecimiento de esta masa que va a un rápido crecimiento que, como ven, está a la altura del tálamo, y que va hacia el piso, precisamente hacia el piso del ventrículo lateral, y que esta masa, por lo que estoy marcando donde están los puntitos, por la corte, como se los ve, los han visto al microscopio histológicamente, ha recibido el nombre que ya les dice a ustedes en qué consiste esta masa, esta de afuera, esta que está aquí, y que va a constituir el cuerpo estriado, esto y esto, todo esto. Creo que aquí está más notable el cuerpo estriado. Aquí está. Como ven, está al nivel del tálamo, aquí está el cuerpo estriado. Es en este corte. Ahí están los ventrículos y adentro tienen ustedes el ventrículo lateral y adentro tienen el cuerpo estriado. Por la forma de corte, entonces se recibe así. Toda esta parte de afuera va a ser la corteza cerebral, y de esa corteza las fibras, al pasar por el cuerpo estriado, esas fibras que pasan por el cuerpo estriado se llaman la cápsula interna, nos van a dar, precisamente lo van a dividir en dos componentes el cuerpo estriado. Y ustedes los van a estudiar como el núcleo caudado y el lentiforme, donde tenemos además aquí dos componentes del lentiforme, que el núcleo son el putamen y el globus pallidus. Núcleos cerebrales, los núcleos cerebrales, basales del cerebro, los núcleos basales cerebrales. De esta manera, entonces, va a quedar dividido. En cuanto a todo esto que constituye la corteza, también podemos decir que en el punto, y aquí se ve muy bien, en el lugar de formarse los plexos coroideos desde el techo, como se formaban en las otros, teníamos siempre en el techo, aquí no está, los hemos visto en las dos primeras vesículas, los hemos visto muy bien en el lugar. Aquí lo que ocurre es que se produce, los plexos coroideos salen de un lado lateral. Nuevamente células ependimarias y mesénquima, y se introducen de manera lateral hacia lo que son los ventrículos laterales. Pero lo que aquí quería mostrarles es cómo la corteza, por encima de estos plexos, da este engrosamiento que va a constituir el hipocampo. Otra de las estructuras relacionadas con el olfatorios, con áreas olfatorias, penetra en el interior. Entonces, aquí no se lo distingue, pero en esta zona tenemos el hipocampo. Y aquí están, ven, los del techo. Y aquí tenemos entonces que se van formando los plexos coroideos. Esta corteza primitiva arquipáleo, vamos a distinguir dos partes en ella. La parte más antigua sería esta, donde está el paleo. Es esta la zona más antigua que se encuentra entonces en este área. Y desde esta zona antigua hasta el hipocampo vamos a tener la parte más nueva de la corteza, que es el neopalio. Así se van formando entonces nuestros plexos. La corteza, esta corteza cerebral, al ir creciendo, no solamente se ha expandido hacia los lados, se expande hacia adelante, se expande hacia atrás y hacia los lados, y al irse expandiendo va dando forma a los hemisferios cerebrales y va formando los respectivos lóbulos, frontal, temporal, occipital, parietal.
Y al ir creciendo de una manera que no es parejita, sino una parte que crece más rápido, otra más lenta, nos va dando precisamente circunvoluciones, surcos, y que también las hendiduras que las van a llevar ustedes perfectamente en negro. En este crecimiento existe, por ejemplo, la posibilidad de que zonas que crecen, o sea, que hay zonas que crecen como entre el frontal y el temporal, zonas que crecen rápido y que dejan una partecita, digamos, aquí más lenta y hundida, la ínsula, que en el feto se ve, pero que en nosotros queda ya cubierta perfectamente por el crecimiento de los otros, pero también les van a hablar de la ínsula. Al expandirse entonces las vesículas cerebrales van cubriendo a todas las otras vesículas. Miren cómo aquí ya están tapando al cerebelo y no. Después hay otra que vamos a ver. Van tapando al cerebelo y van cubriendo las otras vesículas. Aquí tienen ustedes en la formación del cerebelo. Ahora, en la corteza entonces hemos señalado ya la presencia del paleo, de la neopalio, y hemos dicho además también que esta corteza termina también o completa, empieza a desarrollarse también en su ubicación, pero al nacer tiene todavía un aspecto estriado, un aspecto característico por la formación de placas, pero luego se va a identificar, como también les han dado en esto, y también las características tanto de las células que corresponden a las áreas sensitivas y la característica de las células que corresponden a las áreas motoras y los núcleos basales que van a aprender también. Esto se refiere a algo que hemos visto en cabeza y cráneo y que es la formación precisamente de lo que ocurre en el caso del primer par craneal, que es el olfatorio. Y esto recuerdan, lo hemos visto en cabeza y cuello y decíamos cómo por una interacción epitelio-mesenquimatosa se producía que se invaginaban las placodas nasales formando unas fosas nasales que luego estas primero comunicaban con la boca y luego comunicaban más atrás, hacia atrás, y ya formando las coanas definitivas, como en este epitelio que rodeaba ya esta primitiva cavidad nasal, cámara nasal, se empezaba a formar precisamente neuronas, donde estaba las neuronas del primer par, el primer cilindro eje, de lo que se iba a dirigir hacia el bulbo olfatorio, que también está el bulbo olfatorio, donde se iba a formar la segunda neurona, y que iban a terminar por dar precisamente lo que constituye el primer par craneal, que es el olfatorio. Cuando se forman nuestros hemisferios, no se forman, no se comunican, se forman uno a un lado y otro al otro, pero pronto tiene que haber comunicación entre ellos. Ellos trabajan en equipo, no trabajan a su aire. Y estas comunicaciones que se hacen, las fibras que pasan de derecha, las vías, que van pasando, este es un embrión de 4 meses, van a tener, van a marcar entonces la figura de que trabajen de manera coordinada. Se conocen estas comunicaciones como el nombre de las comisuras. Van a encontrar con seguridad muchas más comisuras de las que yo les cuente, pero aquí tenemos las más importantes. Aquí tenemos, y además que todas ellas pasan por las comisuras, por la lámina, la que comunicaba ya inicialmente, tenemos que pasan por la lámina terminal. En este caso les voy a mostrar dónde anda la lámina terminal. Tenemos el quiasma, el infundíbulo, aquí no, he visto antes, hay otra. Aquí está, la lámina terminal, que es precisamente la lámina que se encuentra inicialmente cuando empieza a formarse entre el hemisferio a desarrollar el telencéfalo en los hemisferios, el área donde los conecta temporalmente a los dos. Esta lámina terminal entonces es la que va a permitir, bueno, aquí está, esta también es, aquí está la lámina terminal, va a permitir el paso de estas comisuras que les decía. Ahí está. ¿Quiénes pasan por la lámina terminal? Vamos a tener en primer lugar, pasando por la lámina terminal, una comisura anterior que pasan por esta región y la lámina llega, como ven, hasta el quiasmático, la comisura anterior, entonces, que
conecta el bulbo olfatorio con otras áreas. Aquí tiene la que comunica el bulbo olfatorio, que acabamos de ver en la imagen anterior. La segunda comisura que va a aparecer va a ser la comisura del hipocampo, que no la tenemos acá, que es la segunda que aparece, y que va del hipocampo y que no tenemos, y que se dirige cerca de la placa del techo del diencéfalo. Forman un sistema, entonces, un sistema de fibras que va, hacia los cuerpos mamilares también. No la tenemos en la imagen. Otra importantísima, esa es la segunda. Otra muy importante que se forma recién en la 10ª semana es una que emerge de esta zona, también dentro de la lámina terminal, y empieza primero hacia adelante, luego se dobla hacia atrás hasta llegar hacia esta parte posterior, donde nos forma el famoso cuerpo calloso, el cuerpo calloso. Esta conecta a las áreas no olfatorias de la corteza y se continúa entonces en dirección anterior a posterior. Otras que tenemos serían las que no están relacionadas con la lámina y tendríamos, por ejemplo, una comisura avenular. Recuerdan que les dije en el epitálamo se formaban los núcleos de la vénula, una comisura posterior, tendríamos una comisura venular y una comisura posterior, y otra que está aquí, que es el quiasma óptico, importantísimo porque es el que relaciona las mitades de nuestras retinas, de nuestros ojos. Estas son las que no están por la lámina terminal y estas son las que relacionan. Aquí vemos nuevamente, decía, el crecimiento de nuestro encéfalo que va cubriendo todas las otras estructuras, y no tenemos la imagen, pero ustedes verán cómo va cubriendo por completo todas las estructuras y aquí incluso llega hasta el cerebelo. Antes de esto, todo nuestro sistema nervioso está cubierto por las meninges, y las meninges son la dura madre, la piara madre, la aracnoides. Se forman de las tres, tanto de las que cubren todo el sistema nervioso, y se forman tanto la dura madre se forma del mesénquima. En cambio, la pía madre y la aracnoides se van a formar, son las leptomeninges, se van a formar de células de la cresta neural. Ahí las tenemos, las células. La dura madre es la más gruesa, que va a envolver, la que va a proteger, la que va a cubrir por completo un tejido fibroso, y que además nos va a delimitar los famosos senos venosos y nos va a formar incluso también la dura madre, lo sostiene al cerebro y nos forma una serie de tabiques que ustedes van a ver como la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, y que nos mantiene entonces, sostiene, digamos, al sistema. Las leptomeninges, por su parte, la pía madre, ya vemos que está relacionada con la formación de los plexos coroideos, donde se forma el líquido cefalorraquídeo, y se separa, digamos, del aracnoides, dejando entre las dos un espacio que es el subaracnoideo, por el que fluye o se moviliza el líquido cefalorraquídeo, como hemos visto antes. De los ventrículos laterales al tercero, del tercero al cuarto, y después también una parte cruza hacia el conducto de la médula y otros van a la médula espinal. También la aracnoide nos da una serie de corpúsculos que en el espacio suraracnoideo permiten que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo, que son más o menos la cantidad del líquido cefalorraquídeo, son 400 ml que se van formando y van circulando. ¿Para qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Sirve para, de cierta modo, para que flote, digamos así, el cerebro esté allá, no esté pegado a las paredes, flote, y con su tamaño y su peso no vaya a aplastar todos los núcleos y los ganglios que tiene. ¿Sí? Anda pues. ¿Hola? ¿Sí?
Bien. Esa es entonces los famosos, el líquido cefalorraquídeo. Y ahora viene la regulación molecular. Esta la imagen la han visto ustedes hartas veces. Nuevamente tenemos lo que es el cerebro posterior, o sea, el tronco del tallo, y tenemos lo que son los núcleos basales. De este posterior hemos hablado bastantes veces y ustedes saben perfectamente cómo queda expresado. Lo hemos visto también en los arcos faringeos no hace mucho. Y ya saben estos 1, 2, 3, 4, 8, ¿qué cositas son? Son los famosos rombómeros. Entonces, que están regidos los rombómeros que están marcando los extremos, entonces 1, 2, 3, 4, ya saben que se dirigen hacia los arcos faringeos y ya conocen su estructura. También saben con relación a los rombómeros que están vinculados todos ellos con el ácido retinol. Y los segmentos ya los hemos visto en la formación de los arcos, bolsas y hendiduras. Ese sería uno. En cuanto a la porción anterior, o sea, al cerebro medio y anterior. También tienen estos sus referentes, el prosencéfalo y el mesencéfalo. Y los habíamos visto, déjenme mirar, no está aquí. Los habíamos visto cuando empezamos a hablar en cerebro medio y anterior. En la fase de placa neural, esto ya empieza a diferenciarse en la tercera semana del desarrollo, cuando empezó la gastrulación. Ya habíamos visto, y cuando hablamos de la regulación, ya habíamos visto la presencia precisamente de dos genes, el LIM1 y el OTX2, que eran los que se iban a cargar de regir la formación del prosencéfalo, que es lo que estamos viendo aquí. Ya habíamos visto a estos, que nos marcan la formación del prosencéfalo. En este sentido, tenemos que en el prosencéfalo tenemos que se forman dos centros de organización. Dos centros de organización. Uno lo tenemos aquí en el prosencéfalo ARN, que en realidad esta es la cresta neural anterior. Aquí está con sus siglas en inglés. Y tenemos otro centro de organización que se encuentra precisamente entre el prosencéfalo y el mesencéfalo, o sea, entre el cerebro, el anterior y el medio. Y aquí están los rombómeros, todos tienen con sus numeritos todos los rombómeros. En esta zona entonces tenemos la otra. En estas crestas nuevas que establecen los límites también tenemos genes que los hemos visto en la formación cuando hablábamos de la migración y hablábamos de la formación del tubo neural y que nos separan, y hay también que establecen los límites OTX1, EMS1, EMX1, EMX2. Nos forman entonces estos dos. ¿Cuál es la molécula clave para la formación de todo esto? La molécula clave es el factor del crecimiento de los fibroblastos 8, que ya lo hemos visto muchas veces. En este factor de crecimiento de los fibroblastos 1, tenemos que en esta zona, el factor de crecimiento de los fibroblastos 8, en esta zona del prosencéfalo nos da toda esta areacita que está en verde y que ha estimulado al factor o ha estimulado a FOXG1 y que este es donde se van a formar los hemisferios cerebrales de los que acabamos de hablar. Esta va a ser entonces una de las diferenciaciones para el telencéfalo. En la zona del cerebro medio, esta FOX está relacionada para que se forme en el istmo, induce a estas en 1 y en 2. Aquí las tenemos en verdecito y en rojito, a estas dos, que son las que van a marcar precisamente la en 1 para que se forme el techo del mesencéfalo y parte del cerebelo, y la en 2 para que se forme el cerebelo. También va a marcar a esta BNT1, la BNT1, que aquí no se nos la nota muchísimo, el naranjadito está la NT, que es también la que va a interactuar con la 1 y la 2 para completar la formación del cerebelo.
Por otra parte, aquí tenemos nuevamente al Sonic, que la tenemos en esta parte. Este Sonic tiene en este diseño, no se queda aquí, sino que va siguiendo incluso hacia atrás, este es SHH. Tiene aquí una cosa muy particular, nos da el diseño dorsal y nos da un diseño ventral. Y de acuerdo a la figura que tenga, en el caso del ventral, lo voy a subir aquí arriba, en el caso del ventral, nos va a dar lugar a la formación de NKX2.1, este verdecito que tenemos aquí y que está aquí arriba. No se olviden, esta es por si acaso la notocorda. Nos está dando este verdecito y que es donde se va a formar el hipotálamo. Entonces, en esta zona, SHH, en esta región, lo que nos va a dar lugar es a la formación del hipotálamo. En cambio, en esta región, es en la región ventral, el hipotálamo. En cambio, y en la ventral para el hipotálamo hay algo más que enseguida les diré. En cambio, en la ventral nos induce a una serie de genes como MC1, el FOXG1, regula varias expresiones para darnos el diseño ventral. Incluso también es la que reprime a este para que aquí se pueda formar el hipotálamo. Para la formación del hipotálamo, el erizo sónico tiene una particularidad del Sonic, y es que a nivel de en su molécula, en su composición química, a nivel de una molécula carboxilo, sufre una excisión, o sea, se divide la molécula y al dividirse una de las partes se junta al componente del colesterol. Y esta unión con él, al asociarse con el colesterol, sigue funcionando como Sonic, pero le facilita mucho más la difusión. Esa es la que tiene en la competencia. Por otra parte, nos hablan de las competencias para responder. ¿A qué se refiere eso? A la capacidad que tengan estas zonas para responder a una u otra opción. Por ejemplo, en esta zona estamos viendo cómo el factor de crecimiento de los fibroblastos nos induce a que se forme el telencéfalo, y en esta zona estamos viendo cómo el mismo factor induce a las células para que se puedan formar todo lo que va a ser el istmo y el cerebelo. O sea, es la capacidad de las células de responder de una o de otra manera a un estímulo. Esos son los componentes que tenemos en cuanto a las competencias. Las anomalías clínicas que tenemos aquí, pues tienen ustedes el meningoencefalocele. La semana pasada hemos hablado del meningocele, en este caso no hay médula espinal, sino hay encéfalo. Si es una cosa chiquita puede solucionarse, pero algo como esto no tiene sobrevivencia. Es un tejido neural encefálico muy grave. La holoprosencefalia, que hemos hablado de ella en varios capítulos, genes de lateralidad sobre todo, que se relaciona, por ejemplo, con la no división del telencéfalo en los dos hemisferios que hemos visto, sino que quede uno solo con una cavidad común, y que altera toda la estructura, también puede alterar la estructura de la cara, en este caso, por ejemplo, la posición de la nariz, el bulbo olfatorio puede movilizarse hacia abajo, hacia arriba, puede movilizar el labio, como tenemos aquí, y de acuerdo a esta anomalía puede ser más o menos grave. En un caso tan extremo como este, es incompatible con la vida. Tenemos aquí varias posibilidades que se refieren a la anencefalia y que puede darse, ya dijimos en otras ocasiones, por una falta de cierre del tubo neural o por una falta de formación de los huesos del cráneo. Tenemos que en la falta de cierre de los huesos del cráneo nos pueden dar también a lo que es, aquí tenemos al meningocele, es un meningoencefalocele, sería esta. No se cerraron los huesos del cráneo y puede salir simplemente piel con parte del meninges, meningocele, puede introducirse tejido cerebral, meningoencefalocele, o puede haber incluso líquido cefalorraquídeo, meningohidroencefalocele. La magnitud o el problema de esto es bastante serio, desde luego, para la solución.
Las mostré la semana pasada, una falta de cierre a nivel de los huesos del cráneo y de la médula, la cráneo raquis. La hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo, ya les he dicho que tiene que reabsorberse a nivel de los gránulos aracnoideos, o hace que se reabsorba en el espacio subaracnoideo. Pero puede haber una serie de problemas que de la circulación, sobre todo de ese líquido, y que nos lleva a esto que es la hidrocefalia. La causa más común que se observa sería que se ha cerrado, no se ha desarrollado el acueducto cerebral que les mostré en el mesencéfalo, o sea, el acueducto de Silvio, y por consiguiente se acumula en los ventrículos laterales y nos da una hidrocefalia. Al acumularse en los ventrículos, los huesos del cráneo no llegan, las suturas craneales no llegan a cerrarse. Puede también haber una falta de absorción a nivel de los plexos aracnoideos, o también lo más raro es que se formen demasiada cantidad, pero no es lo común. Más común es esto. En la hidrocefalia, naturalmente, el tamaño del cráneo o de la cabeza y la cantidad de líquido va a destruir los tejidos neurales, o sea, va a provocar todas las complicaciones de compresión, y al comprimir todos los núcleos, todos los tejidos neurales, los va a lesionar. La solución es colocar un drenaje que vaya desde ventrículos laterales y vaya generalmente a veces hacia el pericardio y otras hacia el peritoneo. Con esa cirugía se puede descomprimir y se puede solucionar cuando el problema no es extremo. Puede ser desde gravísimo hasta una cosa leve y que pueda tener solución. La microcefalia está relacionada con una falta de desarrollo del tamaño correcto del encéfalo, del cerebro. De acuerdo también a la magnitud, pues se va a acompañar con casos de retardo mental más o menos grave. Este cuadro fue muy popular, desgraciadamente, hace un par de tres o cuatro años, exactamente, no recuerdo, justamente por otra epidemia viral que se produjo y que era causada por la picadura de un mosquito, en este caso el virus, y que era el famoso Zika, y que mostró que las embarazadas en los primeros estadios de gestación que habían contraído la enfermedad, sus hijos nacían con microcefalia. Después tienen ustedes, entre otros cuadros clínicos, la hidrocefalia, el meningocele, la exencefalia. Tienen también trastornos como, por ejemplo, puede haber falta del cuerpo calloso que les he mostrado y que de pronto parece que no dan mayores síntomas ni signos. Puede haber también anomalías a través de la formación del encéfalo. Puede haber entonces también que afectarían al equilibrio. Y en cada uno de los elementos que ya conocemos, tenemos que uno de los factores de riesgo para las anomalías es el alcohol, y ya sabemos que los patrones en los cuales se tiene que formar corresponden a lesión a las células de la cresta neural. No nos hemos olvidado de las células de la cresta neural. La semana pasada hemos visto cómo se formaban los nervios raquídeos. Los pares craneales se forman por un estilo similar. Lo que sí en este caso podemos decir que a diferencia de los nervios raquídeos en los que teníamos las fibras motoras salían por las astas anteriores y las sensitivas se dividían hacia las posteriores y tenían una fibra que se juntaba con el tronco, con la raíz motora del nervio para formar el nervio raquídeo. Tenían ustedes la división, que se dividía en una rama anterior y una posterior, una dorsal y una ventral, con los músculos. En este caso tenemos que los núcleos motores se encuentran precisamente a partir del romboencéfalo y los hemos visto hace un momento. El excepto en estos pares craneales van a ser el olfatorio y van a ser precisamente el óptico, que son los que no se forman aquí. El olfatorio ya hemos visto cómo se formó de las placodas olfatorias, y el óptico cuando veamos la formación de la retina, entonces ahí se forma. El resto están todos ellos aquí. Aquí se forman las fibras.
Los núcleos, estas fibras pasan, y al tener ustedes aquí los arcos faringios, van a formar los células de la cresta neural, van a formar los ganglios, que hemos mencionado varias veces, y precisamente a partir de las células motoras que vienen del romboencéfalo, se unen al pasar por el ganglio con las sensitivas y se dirigen, ya sabemos perfectamente, hacia la inervación de la cara y los arcos faringios. Aquí se forman entonces nuestros 12 pares craneales. Además tenemos también los ganglios que se originan en las placodas, que también son de la cresta neural, y hemos visto hace un momento la nasal, y tenemos las epifaringias, que son precisamente estas que se han formado de los arcos faringios. Ahí tenemos entonces los correspondientes origen de los ganglios de los craneales. Ahí están los rombómeros y aquí están recibiendo para formarse los correspondientes pares. ¿Qué ocurre con el sistema autónomo? Todavía. En el sistema autónomo también está relacionado con nuestras células de la cresta neural. En este caso ya estamos viendo cómo en este se forman los ganglios de la raíz dorsal. Aquí tenemos cómo forma un ganglio simpático y antes de seguir con el autónomo diremos que también a partir de esta cresta genital de la que ya vamos a hablar pronto, empiezan a formarse todas estas células de la cresta que van yendo hacia el mesénquima y a las que va llegando precisamente las células de la cresta neural. Con esta figura, entonces, este mesotelio que va llegando, estas células mesoteliales van a formar la corteza de la médula de la suprarrenal, que van a ser precisamente de las glándulas, son de origen mesodérmico, y la médula se va a formar de las células de la cresta neural. Y acá está cómo se forma. Aquí tenemos entonces cómo se ha formado la corteza acidófila, y además esta corteza inicialmente se forma por un avance de estas células, que luego va a completarse, o sea, va a entrar en una especie de esta corteza primitiva, se va a formar de estas células acidófilas, y después vendrá una segunda oleada de células que van a formar la corteza definitiva. Esta es la que va a formar esteroides, va a formar andrógenos durante la vida fetal. Después del nacimiento, todas estas células del periodo embrionario entran en una involución y finalmente va a quedar solo las capas que ustedes estudian en histología con relación a la corteza de la suprarrenal. Las células de la cresta neural que van entrando, por su tinción que tienen con el cromo, por el colorcito que toman con el cromo, ahí está la zona reticular, fascicular, glomerulosa, pero seguro que van a encontrar otras más en esto. Por la forma en la cual se van a teñir, les reciben el nombre de cromafines, y estas son las que nos van a dar la adrenalina y la noradrenalina, mientras que estas nos forman entonces los andrógenos y los corticoides. Así se forma la suprarrenal. Y en cuanto al sistema nervioso autónomo, podemos decir que hay dos, el simpático y el parasimpático. Y están formados por componentes, por ganglios, tienen sus componentes ganglionares. Tienen el componente preganglionar en el simpático, que es el que nace de las astas laterales de la médula que vimos la semana pasada, y esas astas laterales las encontramos exclusivamente de T1 a T12 y en L1 y L2. De aquí van a salir juntamente, miren, aquí están saliendo por la asta anterior, aquí está la raíz del ganglio dorsal para formar lo que es el tronco de un nervio raquídeo, y estas del asta lateral van a aprovechar el ganglio raquídeo para salir. Y precisamente como salen de la médula y están cubiertas de la vaina de mielina, van a tener el color, se llaman ramos comunicantes blancos. Tenemos fibras preganglionares
o prevertebrales y paravertebrales. Las paravertebrales son estas que están a lo largo de las vértebras, estas son, y las prevertebrales son las que van a migrar hacia distintos órganos. Van a migrar alrededor de la aorta, creo que por aquí las teníamos, aquí las tenemos, de los ganglios preaórticos, van a ir migrando a los plexos alrededor de los distintos órganos. Tenemos los abdominopélvicos, esplánicos, lumbares, aquí están los plexos. Estas son las paravertebrales, las pre. Las para son las que están paralelas en cadenas a la médula. Saliendo de la médula, entonces, las ramas comunicantes se van a encontrar con un ganglio simpático, uno de estos. Y al encontrarse con el ganglio simpático, entonces pueden pasar hacia otro ganglio colateral, llegar al tracto intestinal, o pueden dirigirse hacia las estructuras, glándulas para pelo, los vasos sanguíneos a los cuales van a inervar, y como estos no tienen vaina de mielina, se llaman ramos comunicantes grises. Y aquí tienen los famosos paralelos o paravertebrales, celíacos, mesentéricos, aquí los tienen ustedes en la cadena. Tenemos entonces que a todo tenemos ramos comunicantes blancos solamente a nivel de T1 hasta T12 y de L1 y L2. Y tenemos los grises a todas partes donde quiera dirigirse con este sistema autónomo. El parasimpático se forma de una manera similar, solamente que tenemos la relación con los... está relacionado sobre todo con un componente cerebral en el cual tenemos que dentro de la médula tenemos a nivel de S2 hasta S4 y sobre todo en el tronco encefálico. Y en el tronco encefálico están relacionados con los pares 3, 7, 9 o 10. Entonces, ahí tenemos las fibras que se van a formar del parasimpático. Creo que aquí están precisamente las neuronas del encefálico en la región sacra. Y también fibras preganglionares tenemos en los troncos del oculomotor facial, glosofaringio y las prosganglionares en los ganglios que también se forman de la cresta neural. ¿Y qué relación tienen? Estas son las que se van a encargar de la adrenalina y la noradrenalina. O neurotransmisores, perdón, de los como la acetilcolina. La adrenalina y la noradrenalina las vamos a tener en el sistema simpático. Ellos van a ser entonces los fundamentales. Bien. Creo que con esto les he dado a rasgos generales todo lo relacionado con lo que falta. Falta bastante detalle, faltan más cosas, pero con esto tienen ustedes el ABC como para ir armando este tema, que tiene mucha información, no lo niego, y que ustedes poco a poco tienen que irla manejando, elaborando, construyendo, y que vamos a repasar luego en las correspondientes clases, la parte con los grupos más pequeños, poco a poco, cada una de esta información generalísima que les he dado, o sea, bien grande, a grandes rasgos, quiero decir. El detalle lo vamos a ir desglosando después, y que además también van a poder aportar ustedes también con lo que vayan viendo, a partir de esto que es como las primeras letras del abecedario, a lo que van a llevar pronto en neuroanatomía, donde van a ver cómo de estas cositas se han formado muchas cosas más. Este es entonces el capítulo con el que queríamos terminar, y los detalles, repito, ustedes pueden encontrarlos en el libro y podemos revisarlos en nuestras clases. El próximo martes, como ustedes saben muy bien, no tenemos clases porque vamos a hacer es el examen, y seguimos la siguiente clase. Yo creo que en el transcurso de la semana les van a dar toda esa información que necesitan ustedes, cómo ingresar, cuál plataforma, qué van a hacer y cómo se les va a mandar los enlaces, etcétera.
Ya no es el primero como ocurrió hace unos meses, donde estábamos todos, ustedes y todos, ¿cómo lo haremos? Ahora ya tenemos un poquito más de experiencia, lo vamos a manejar bien. Lo único que les recomiendo es que estudien, nada más. El próximo martes no hay clases, el subsiguiente entonces vamos a empezar ya con génito urinario. Ya saben que esto no entra al examen, así que tenemos tiempo de sobra para repasarlo con tranquilidad y por eso hoy día, si ustedes quieren, lo hemos terminado un tanto a la carrera, sí, pero es que vamos a tener tiempo para repasarlo de a poquito con cada uno de ustedes en los distintos grupos. De esta manera, entonces, hoy hemos terminado nuestra tarea y les deseo a todos, primero que estudien, y a todos los que estudian, les deseo mucho éxito. Y a todos los flojos, pues que afronten la responsabilidad de no haber estudiado. Hasta la próxima clase que tengamos o hasta el martes, si es que me toca estar con ustedes. Que les vaya bien. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.